Señor concejal por el Centro Democrático, Ciudad de Cúcuta, don Juan Capacho, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, un gusto estar con ustedes, un saludo especial al equipo de trabajo y a su distinguida audiencia. Pues muchísimas gracias de estar con nosotros, por estar con nosotros. Con el alma en vilo, con el corazón desgarrado, vemos esos millares de venezolanos que salen huyendo de la dictadura chavista, madurista, comunista, fariana de las FARC. Huyendo de Venezuela, llegan a la frontera con Colombia y especialmente a Cúcuta. ¿Y en Cúcuta qué está pasando con ellos? Cuéntenos. Bueno, doctor Fernando, es una situación lamentable, muy triste. Quiero decirles que no es la primera vez que se presenta esto, no es la primera vez que además advertimos la necesidad de tener protocolos para la atención humanitaria de estas personas, pero tenemos diferentes, situaciones, y es que los entes territoriales no tenemos capacidad de respuesta frente a esta situación y la indolencia del gobierno nacional no tiene presentación. Nosotros hemos venido advirtiéndolo desde hace muchísimo tiempo. Hoy los venezolanos deambulan por nuestras calles. Aquí el desempleo es rampante, la informalidad también, desde el momento en que se cierra la frontera de manera unilateral por parte de Nicolás Maduro, desde el momento que persigue a las familias de colombianos residentes en Venezuela, esta situación viene de mal en peor. Bueno, ¿cuántos son los venezolanos que han entrado a Colombia por Cúcuta o por el resto de la frontera? Porque esto es una cosa de decenas de miles. Esto no es un problema de 3 o 4 que se aburrieron con Maduro. Esto es un problema dramático por su dimensión y por su intensidad. ¿En cuántas personas calculan ustedes que es el éxodo venezolano y su llegada a Cúcuta y a sus alrededores? Bueno, más o menos, según información de los entes de gestión de riesgo y de socorro, se calcula que entre el día de ayer y antier, más o menos el flujo fue de 100,000 personas, y la estadística, según ellos, es del 30% que se queda en Colombia, va a ciudades colombianas o van de tránsito hacia Ecuador o Perú, y las otras que vienen a abastecerse frente a una inminente bloqueo o situación que se pueda presentar el fin de semana con el asunto de la constituyente. Bueno, entonces hay un porcentaje, parece que muy alto, del 70% que van y vienen. ¿Son capaces de comprar en Cúcuta y devolver con el cargamento, con un mercado? Es que un mercado pesa mucho, don Juan. Un mercado para una semana no se lo lleva nadie en la mano durante kilómetros. ¿Eso cómo es? Cuéntenos. Doctor Fernando, decirle que es común ver los ciudadanos venezolanos deambulando con maletas de rodachines por las calles de Cúcuta, pero también en un intercambio primitivo del trueque, porque el cambio pues es simplemente exorbitante, y regresaron al trueque por oro o por otros elementos, y es una situación que se presenta todo el tiempo. Incluso este problema tan grave que tenemos de aftosa también se da por la comercialización precisamente de estos animales, de animales por contrabando y de carne, por estas personas que también llegan y hacen trueque por carne y por mercado. Entonces es una situación que ya se volvió normal desde hace algún tiempo aquí en la ciudad de Cúcuta y área metropolitana. Bueno, y entonces la ciudad de Cúcuta, porque usted habla de 100,000 personas en 2 días, es una cifra descomunal. Cúcuta, ¿cuánta gente tiene procedente de Venezuela? Mucha de ella colombiana, don Juan, que no se nos olvide eso, ¿no? Son los que ustedes llaman los famosos colombos, que legítimamente están en su tierra porque esta es su tierra, bien porque nacieron en ella o bien porque son hijos de personas nacidas en Colombia. ¿Cuántos son? Bueno, doctor Fernando, resulta que no existe un censo real. Migración Colombia ni en eso le apunta, porque no existe una regulación para el paso fronterizo. Aún al día de hoy se está estableciendo un método que no está siendo aplicado, que
se llama tarjeta fronteriza, y más o menos, digamos, las solicitudes que se han hecho para, digamos, de de venezolanos, es de más o menos unas 600.000 a 700.000 personas. Hace 15 días que se hizo esta consulta popular por parte de la oposición venezolana, muchos colombo-venezolanos residentes en Cúcuta salieron masivamente a votar, y lo que se estima es más o menos un aproximado de 11.000 personas. Entonces, la verdad es que esto es difícil de calcular. Lo que sí es evidente en las calles de Cúcuta son las personas deambulando, digamos, en el rebusque diario, en un problema que agrava más la economía local y el desempleo, la informalidad y en parte también la seguridad. Entonces, digamos que una situación bastante difícil, y ante esto vemos un gobierno indolente, un gobierno que no tiene planes de contingencia claros y además no invierte en la región de norte de Santander. Un tema nos preocupa mucho. En Venezuela falta todo, pero una cosa que falta dramáticamente es medicinas, medios quirúrgicos, hospitalarios. La gente en Venezuela se muere porque no tiene recursos médicos. No vienen a Cúcuta y a los alrededores a buscar un hospital, un diagnóstico, un tratamiento, una cirugía. Así es, doctor Fernando. El hospital Erasmo Meós también tiene un déficit precisamente por la atención de los colombo-venezolanos o venezolanos por el principio de solidaridad en la atención de salud. El sistema de salud colapsado a nivel nacional. Imagínese usted cómo puede estar aquí en norte de Santander, y hemos visto al director del hospital metiendo el grito al cielo y pidiéndole al gobierno nacional que ayude en esta situación, y también de una u otra manera vemos que el gobierno posa ciego y sordomudo frente a esta situación. La verdad que es bastante lamentable. Claro, ellos vienen por medicamentos, digamos los productos que más buscan en las farmacias, además de, digamos, los productos básicos de la canasta familiar. Bueno, don Juan, ¿y cuánta gente que llega a Cúcuta y que no encuentra horizontes sigue su camino al sur y da el saltico a Bucaramanga y de Bucaramanga al centro del país? Muchísima, la verdad no se puede calcular. Solo en los municipios del norte de Santander muchos colombo-venezolanos o venezolanos están, digamos, empleados en agricultura, digamos, en mano de obra, digamos, de primera necesidad, ganando sueldos miserables o, digamos, medios sueldos, explotados también de una u otra manera laboralmente por su ingreso informal. Y yo creo que digamos, esto es una situación que toda Colombia está viviendo, y no solamente aquí en norte de Santander, Bucaramanga, digamos que ayer nos hablaban que el tránsito se hacía hacia Ecuador también, porque algunos venezolanos tienen allí familiares, digamos, de una manera bastante alta, y ese es el tráfico que se está dando de personas por este canal de comunicación terrestre, de ese 30% que está entrando a una ciudad colombiana o hacia Ecuador o Perú o otro destino. Usted mencionó un tema dramático que es el tema del empleo. Obviamente, si hay una mano de obra disponible, que es prácticamente una mano de obra esclava y que da su trabajo por un plato de comida o por un albergue cualquiera, la situación para los trabajadores, digamos, normales de Cúcuta tiene que ser muy difícil con esa competencia, ¿o no, don Juan? Es muy difícil porque además el desempleo está por el 18%, y esa competencia pues es desleal y de una u otra manera afecta, pues, digamos, al norte santanderiano, y ha sido difícil. Ese debate se empieza a dar acá desde hace algún tiempo frente a la protección precisamente del colombiano ante el venezolano por esa mano de obra, pero digamos que también existe un sentimiento de hermandad, un sentimiento de solidaridad muy grande, y bueno, yo creo que en medio de toda esta dificultad, pues la gente de Cúcuta, la gente del norte de Santander,
da un ejemplo de hermandad y de apoyo al pueblo de Venezuela también en esa situación, no solo en el reclamo de la democracia, porque, doctor Fernando, la tragedia para el norte de Santander empezó en el momento en que Chávez, Nicolás Maduro, desbarataron todo el sistema económico y empezamos a ver cómo el desempleo crecía, la informalidad crecía, las exportaciones se congelaban, y aquí empezó la tragedia para todos, porque lo que pasa en Venezuela también tiene una incidencia muy fuerte en el norte de Santander. Bueno, don Juan, no podemos olvidar al presidente Santos en uno de los sitios llenos de carpas especiales que montaron la Defensa Civil para recibir venezolanos y gente desplazada y cucuteños que estaban en medio de un verdadero desastre, y cómo Santos hacía promesas y aseguraba que el gobierno nacional iba a desplegar toda la atención. ¿Qué se hicieron esas carpas y qué se hizo todo aquel aparato que se montó? Mera parafernalia, doctor Fernando, porque pasados 2 meses y medio, 3 meses, el gobierno Santos incumplió, como es su especialidad. Nosotros lideramos un debate aquí con el Centro Democrático y en el Congreso también para pedir que cumpliera, porque estas familias en términos de vivienda no encontraron solución de vivienda. Le suspendieron el subsidio de arriendo que el gobierno había prometido. Entonces los empezamos a ver deambulando por las calles con letreros pidiendo para el sustento diario, lo mismo con subsidios de alimentación, con las becas que ha prometido para los colombo-venezolanos, sobre todo niños, y además también pues todo esto se levantó, todos estos campamentos se levantaron, y nos surge una reflexión que además nos preocupa muchísimo, y que hemos hecho un llamado desde el Consejo de Cúcuta y desde el Centro Democrático también, y es que no existen unos protocolos de atención. Imagínese usted, doctor Fernando, que por cualquier motivo de acá al fin de semana, con la situación política, unos 100.000, 200.000, 300.000, 50.000 personas, solo 20.000 se asienten en Cúcuta o en algún lugar del área metropolitana. No tenemos capacidad de atención y no tenemos capacidad de respuesta, ni siquiera para suplir el servicio de acueducto. Entonces, el llamado es al gobierno nacional y a los organismos multilaterales a que de una u otra manera articulen con los entes territoriales todo un plan de contingencia para poder atender esta situación que se avisora. La que se avisora y la que se está viviendo, y esto es una cosa de unos niveles dramáticos. Usted habla de 100.000 personas en 2 días, y lo que viene, don Juan, porque lo peor está por venir. Me parece que esto es apenas el comienzo, ¿o creen ustedes que puede ser el final? No, esto es apenas el comienzo. La verdad que hablando con la comunidad colombo-venezolana y venezolana aquí en Cúcuta, que todos los días sale a rebuscar cómo dar una atención, una olla comunitaria, orientación a los venezolanos que llegan, pues digamos que los cálculos que ellos hacen es de que pueda llegar 1 millón de venezolanos aquí a la zona de frontera, porque es el único puerto terrestre de mayor, digamos, acceso o fácil acceso a otro país, entonces, y al único país. Entonces, esta situación, la verdad, es preocupante, es alarmante, y yo creo que reclama la solidaridad del gobierno y de los gobiernos de América. Este es un problema, una emergencia humanitaria gigantesca, colosal. En pocas partes del mundo está pasando un fenómeno similar, y es el comienzo. Esto puede ser una cosa de 1 millón de personas que se vengan de Venezuela, y además, no se le olvide, don Juan, tienen todo el derecho porque son colombianos, o por nacimiento o por sangre, hijos de colombianos. ¿Cuántos fueron los colombianos que pasaron por Cúcuta camino de Venezuela a buscar un horizonte? Y allá lo encontraron, allá encontraron trabajo, allá encontraron la manera de desarrollar sus vidas, y hoy están de regreso. Dígame, ¿con qué derecho se les dice que no? Dígame. No tenemos derecho. Además, quiero decirle algo, el sentimiento de hermandad antecede a la formación de los 2 estados. Aquí vivimos como una sola nación, y después de... Aló. Sí, lo estamos escuchando, don Juan.
Sí, que repito, que es un sentimiento de hermandad que antecede a la formación de estos dos estados. Vivimos en un solo territorio, una misma nación, y en nosotros, en todos estos años de historia republicana, pues nunca habíamos vivido primero la separación forzada por parte de este régimen, la aniquilación del intercambio libre de nuestras culturas, de nuestra economía, y esto ha sido absolutamente traumático, abusivo, y no tiene precedentes en la historia de las dos naciones, doctor Fernando, y los libros de historia hablarán sobre todos estos actos de inhumanidad y abuso por parte de estos señores socialistas. Si exagero, no exagero por mucho, don Juan. No hay persona de Cúcuta y de esos alrededores que no tenga un pariente ahí al otro lado de la frontera. Y no hay persona al otro lado de la frontera que no tenga un pariente, un amigo, o que no haya nacido en Cúcuta o en sus alrededores o en algún lugar de Colombia. Porque esa es una frontera viva, porque la línea divisoria es puramente imaginaria, si se quiere. Entre Colombia y Venezuela hay una unidad plena que se expresa en Cúcuta. ¿Usted recuerda la época en que los venezolanos venían por miles, a hacer compras en Cúcuta para multiplicar el valor de sus ingresos? ¿Usted recuerda los miles de colombianos que pasaban por Cúcuta y que iban a San Antonio y que iban a toda la región del Táchira a comprar lo que en Colombia no se conseguía? Eso es una frontera viva, esa es una realidad social, eso no lo puede combatir nadie, esa es una realidad. Y los que se fueron de acá están regresando víctimas del gobierno de Chávez y de Maduro, víctima de esos tiranos. Y esa es una realidad que hay que enfrentar y el gobierno no lo entienden. Desde Bogotá no entienden lo que está pasando en Cúcuta y ese es el comienzo de la tragedia. Don Juan Capacho, concejal de Cúcuta por el Centro Democrático, muchas gracias por estar con nosotros y por hacerle esta advertencia y esta denuncia al país. Muchísimas gracias a usted, doctor Fernando, por permitir que este espacio sea un espacio también de denuncia y advertencia. Un saludo especial a toda la audiencia, a todo el equipo de trabajo.